Rufet, ¿es así? Por lo pronto se generó una convulsión importante, por decirlo de algún modo, conmoción en Israel y en Palestina por este amistoso, que fíjate cómo el mundo empieza a hablar de la suspensión de Argentina-Israel, y acá, por ejemplo, RT, justamente Rusia, hablando sobre el llamado de Netanyahu a Macri para que interceda en la suspensión del partido Israel-Argentina. Confirma esta versión el medio ruso que dice: poco antes el combinado sudamericano suspendió el encuentro que estaba previsto para jugarse el 9 de junio y la imagen, bien lo sabe Nati, el acto en el que justamente el presidente de la Nación había recibido... Esto fue en septiembre del año pasado, claro. Exactamente, que se habían reunido, eso es el Salón Blanco de la Casa Rosada, se habían reunido para firmar convenios bilaterales, comerciales, entre ambos países. Incluso ahí es donde Netanyahu lo invita a Mauricio Macri a visitar Israel. Sí, y ahí también, según uno pudo averiguar con dirigentes, está la génesis del partido que termina trunco a partir de la suspensión que contábamos más temprano. Pero allí surge también la idea de que a partir de lo que es el fútbol y la figura de Messi, la Argentina estuviera presente en Israel, con el agregado de que habían mudado la sede a Jerusalén con todo lo que provocó. Pero hay más, porque por ejemplo en España hablan también, esto del diario Sport, de la suspensión, y hace referencia a una declaración de Hugo Moyano, del presidente de Independiente, vicepresidente de la AFA, que marca lo siguiente: los familiares de los jugadores estaban sufriendo por las amenazas. Y aquí hay que sumar que los jugadores de la selección argentina, más allá de que esto tal vez públicamente no sea nunca reconocido, participaron de esa mesa de reunión hoy en Barcelona, ya en la noche de Barcelona, estamos hablando de las primeras horas del miércoles en tierras españolas, para plantear que en estas condiciones ellos no viajaban a jugar a Israel este partido que tantos problemas trajo. La frase de Moyano: me parece bien que se haya suspendido el partido de Argentina con Israel. Se ha hecho lo correcto. No valía la pena lo que pasa en esos lugares donde matan tanta gente. Como ser humano no se puede aceptar de ninguna forma. Las familias de los jugadores, como marcábamos, estaban sufriendo por las amenazas. Ahora, Mati, entonces, para dejarlo en claro, estamos, lo que no tengo un conflicto Moyano diplomático. Va a traer lo que dijo Moyano. Sí, pero aparte de lo que dijo Moyano, a ver, hoy cuando empezó a llegar la información desde Barcelona que no se iba a jugar el partido, la AFA mantenía silencio. Tardó muchísimo en confirmarlo oficialmente. Bueno, el gobierno que no, del mundo se habla que Netanyahu se habló con Macri. Acá dicen que no, todavía no dicen nada. Esta idea de suspender el partido, por lo que vos decís, salió de los jugadores. En realidad fue de un conjunto, porque el cuerpo técnico en lo deportivo dijo en su momento: ¿para qué vamos a ir a jugar a Israel con todo lo que presupone en viajes? Argentina se ahorra en lo deportivo 5.000 kilómetros menos de viaje que si hubiese hecho el tramo Barcelona, Jerusalén, Moscú. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con la seguridad, los jugadores estaban muy preocupados, esto es una realidad. Sabían que Messi, obviamente, es la imagen siempre del seleccionado, pero detrás había otros 22 jugadores, las familias detrás preocupadas por lo que podía ser la seguridad, y un mega operativo que se estaba preparando para que Messi y compañía viajaran primero a hacer una visita al Muro de los Lamentos y después jugar el partido en Jerusalén. Y como por ejemplo marcaba RT de Rusia, ya dan por hecho allí también que el mandatario, el primer ministro israelí, le había pedido a Macri que interceda y que este partido no se suspendiese. Mati, quedamos ahí, mal con todos, ahí quedamos veíamos, ¿no? La leyenda en la pantalla. Y sí, quedamos mal. Ya habíamos, con los palestinos ya estaba todo mal, digamos, no se puede revertir esto. Con Israel ahora y con el Papa. Claro, todo por el fútbol. Porque esto del Papa tiene en un punto algo bastante cómico. En su origen, Argentina no tenía en la hoja de ruta visitar el Vaticano como uno de sus lugares de parada previa a Rusia. Pero cuando el Papa recibió a un periodista que le llevó una bandera argentina para que la firmara y tirara buenas vibras, por decirlo de algún modo, buena onda para la selección, el Papa, en ese momento mientras firmaba, dijo: los voy a estar esperando a los muchachos. Claro, cuando se viralizó esa frase del Papa, dijeron todos: Argentina va a visitar a Francisco.
En origen habían hablado del 3 de junio como la fecha. Sampaoli habló con las autoridades de la AFA y dijo, en mi plan no tengo el 3 de junio ir hasta el Vaticano. Por dos cosas. Por un lado, porque perdía una práctica. Se quedaba con un entrenamiento menos, tenía que hacer un viaje más. Y en otro punto, desde la seguridad también hacía algún ruido que estuvieran en el mismo lugar del mundo dos de las figuras más conocidas del planeta, como son Francisco y Lionel Messi. Mati, si vos estás diciendo que tal vez estaban muy justos las fechas con lo que es el inicio del Mundial y la práctica, digo, ¿por qué habían decidido en algún momento ir a visitar al Papa, ir a jugar estos amistosos? Digo, se plantea toda esta situación y al final no pudieron hacer nada de lo que tenían planificado. Y es que en realidad el cuerpo técnico y los jugadores no lo tenían previsto. Para la AFA en un momento fue una presión inesperada que el Papa nombrara a la selección diciendo que esperaba a los jugadores. El 3 de junio lo descartaron. Lo paradójico es que después la selección argentina terminó teniendo 36 horas de descanso entre la tarde del 3 de junio y todo el 4 de junio, es decir, ayer, cuando el plantel tuvo libre el día y se generó mucha discordia por la foto de Ansaldi, del jugador con pasado de Newell's, que subió una imagen adentro de un jacuzzi con su esposa. Para concluir con esto, fíjense cómo hablábamos de la pata política, está la pata económica. Atención a qué ocurre con más de $2 millones firmados en el contrato del partido suspendido. Y la pata deportiva que tiene que ver con los jugadores. Mundo Deportivo de Barcelona, medio que conoce muy bien a Lionel Messi, suspendido el Israel-Argentina como consecuencia de las amenazas palestinas a Messi y al albiceleste. Los jugadores han presionado para permanecer en Barcelona mientras observamos la imagen de Ansaldi. Pero Ansaldi con su mujer en el jacuzzi, es decir, tiempo para ver al Papa no tienen, tiempo para no entrenar durante un día y estar en el jacuzzi, sí, ahí lo tienen. Bueno, el tiempo libre. Pero al lado de esto, de todo este incidente internacional, la verdad que el jacuzzi quedó como una cosa. Claro, Ansaldi no hizo nada. Es una pavada lo de Ansaldi al lado de todo lo que ha ocurrido. De hecho, los jugadores, algunos se preguntarán, ¿por qué tuvieron descanso si no estaba previsto? Porque estaban al límite desde lo físico, no los querían exigir más. Acá el Corro se ríe. Sí. A ver, ¿por qué te reís? No, ¿Qué porque te causa gracia? Comparto con Pablo lo que decía, se mezclan cosas que son, bueno, por ahí decisiones deportivas, como puede ser cambiar un entrenamiento, ¿no? Con cuestiones, el partido de Argentina en Israel era un acto político completamente. Cuando Netanyahu vino acá en Argentina en septiembre, vino a venderle armamento a Argentina para las represiones. Entonces, había un acuerdo comercial y completamente. Y esto es parte también de las relaciones que Macri quiere mostrarse como servil con Trump, con Netanyahu, y en esta escalada de violencia que ustedes nombraban, de mover la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y Macri queriendo hacer cada vez más perros falderos de estos presidentes, el partido se tiene que entender como un acto que iba en ese sentido. Por eso me parece muy bien que se haya suspendido. Yo creo que hubo una fuerte campaña también en las redes sociales, también contra, porque se veía esto como un acto político. Y en Palestina lo que están haciendo con el pueblo palestino es un genocidio que de ninguna manera Argentina puede avalar. Pero bueno, si vino a vender armas, sumar a Messi es como decir un poco de dunga-dunga. Sí. Mati. Bueno, Del Corro nombraba justamente a Donald Trump. El partido se iba a jugar en el estadio Teddy, que es el del Beitar Jerusalén. ¿Saben cómo pidió llamarse ese club hace muy poquito? Beitar Trump Jerusalén. Bueno. No es un chiste. En homenaje al presidente de Estados Unidos por reconocer a Jerusalén como capital del Estado israelí. Todo esto conglomerado en un partido de fútbol cuando algunos creen que tan solo son 22 hombres corriendo atrás de una pelota. ¿Estaba en una zona sagrada ese estadio, puede ser? Ese estadio había sido demolido en su momento a través de lo que había sido un bombardeo, pero estamos hablando de una zona muy pero muy sensible, lo que crispó aún más a los palestinos. En Palestina ya molestaba que Argentina haya acordado jugar otra vez en Israel, más allá de que la parte supersticiosa avalaba la visita a Argentina porque lo hizo en el 86, en el 90, en el 94 y en el 98. La tradición deportiva quedó al margen y ahora se hablaban de cuestiones geopolíticas, de cuestiones mucho más sensibles. A partir de esto, ese estadio
que había sido demolido, bien marcás Nati la referencia histórica, había sido seleccionado como el lugar para recibir a la Argentina en este amistoso. Sí, igual Mati, la cábala 86-90 te la banco, después no sé. 94, Diego terminó diciendo me cortaron las piernas, Claro, pues. justo en Estados Unidos, a donde a partir de muchas declaraciones de protagonistas, se cree que a Maradona le hicieron la cama, hablando mal y pronto, con aquel doping con la efedrina que apareció en el control y aquella puesta en escena de Mati, la chica llevándoselo que nunca se había visto en la historia del fútbol. Mati, hablamos de política, hablamos de deporte, pero acá también hay que hablar de plata. ¿Y cómo es eso? ¿El que organizaba este partido tiene que ver con el papá de Messi? Bueno, ese es un trascendido. Yo no puedo confirmarlo porque sería una cuestión muy sensible. Sí, la empresa que se encargó de promocionar este encuentro y de participar de la firma del contrato había sido parte de la gira de Barcelona en 2013 por Jerusalén con la visita de Messi al Muro de los Lamentos. Fíjense cómo coincide que los organizadores dijeron no, Argentina no tiene que viajar el 8, dormir en el hotel, jugar el 9 e irse a Rusia, sino que parte del contrato incluye que el mejor jugador del mundo vaya al Muro de los Lamentos y por eso Argentina un día antes tenía que viajar. En lo deportivo, lo último, Argentina va a recorrer 5.000 kilómetros menos al no jugar este partido. Tal vez el sábado juegue en Barcelona un amistoso contra San Marino, Malta, no varía mucho, son seleccionados muy pero muy débiles, pero a fin de cuentas, fíjense todo lo que se generó a 9 días del Mundial con la selección argentina, Israel y un partido.